Trump alardeaba que iba a poner a México de rodillas, que iba a controlar todo el continente. Pero Putin le cambió el juego. México activó el sistema de defensa antiaérea S-400 ruso en la frontera con Estados Unidos. Y la orden es clara: interceptar y neutralizar cualquier aeronave militar estadounidense que viole el espacio aéreo mexicano. Esto no es una amenaza, es un hecho. Mientras usted escucha estas palabras, los radares rusos vigilan un perímetro de 600 kilómetros y los misiles están listos para alcanzar objetivos a 400 kilómetros de distancia. El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump es inequívoco: el cielo de México no está en venta y su soberanía no es negociable. Pero hay algo que los medios no le están contando, algo que cambia todo el panorama geopolítico del continente americano. Y tiene que ver directamente con su bolsillo, con el precio de la gasolina que usted paga, con la inflación que viene y con el futuro económico de toda América del Norte. Esa es la tesis central. México acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es: ¿cómo llegamos a este punto? Y más importante aún, ¿qué significa esto para usted? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios le dirán que es una disputa diplomática, que es un problema entre gobiernos, pero se equivocan. El verdadero peligro de este jaque no es para los políticos en Washington o en la Ciudad de México. Es para su factura de luz, para el precio de los alimentos en su supermercado, para sus ahorros. Y todo se basa en lo que acaba de ocurrir en las últimas 72 horas. Richard Wolff reveló este fin de semana la magnitud real de esta crisis. Permítame explicarle exactamente lo que está pasando, porque esto no es una coincidencia. Esto es el resultado de semanas de provocaciones, insultos y amenazas directas que han salido de la Casa Blanca de Donald Trump. Si no me cree, espere. Mis fuentes dentro del gobierno mexicano me confirmaron 3 hechos que prueban cómo llegamos a este momento histórico. El más importante viene en unos minutos, pero primero necesita entender la base de todo esto. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff, y lo que voy a revelarle hoy no lo va a encontrar en ningún medio tradicional, porque la verdad que Washington no quiere que usted sepa es que ellos mismos provocaron esta crisis. Ellos mismos empujaron a México a los brazos de Rusia y ahora están pagando las consecuencias. Recordemos los hechos. Todo se intensificó a finales del año pasado, en noviembre de 2025, cuando Trump, bajo el pretexto de una supuesta crisis de seguridad nacional, impuso aranceles del 50% a productos clave de la exportación mexicana: el aguacate, los automóviles, los productos electrónicos. Fue un golpe directo a la economía mexicana, un intento de ahogar financieramente a un país vecino para obligarlo a aceptar condiciones humillantes. Pero aquí viene lo que nadie le cuenta. Esos aranceles no solo afectaron a México, afectaron directamente a millones de consumidores estadounidenses. El precio del aguacate subió un 35% en los supermercados de California y Texas. Las autopartes fabricadas en México se encarecieron, lo que significa que el próximo auto que usted compre costará miles de dólares más. Y los productos electrónicos que usted usa todos los días ahora cuestan más porque Trump decidió iniciar una guerra comercial con el vecino del sur. La presidenta Sheinbaum respondió con firmeza. Denunció el acto como un chantaje económico y comenzó a diversificar los mercados mexicanos. Pero el daño ya estaba en marcha. Y como si el ataque económico no fuera suficiente, la agresión escaló al plano militar. Durante diciembre y las primeras semanas de enero se documentaron más de 50 incursiones de drones militares estadounidenses en territorio mexicano. Modelos MQ-9 Reaper. La excusa de Washington era siempre la misma: operaciones de vigilancia contra cárteles. Una mentira flagrante. Esas incursiones no buscaban narcotraficantes, buscaban humillar a las Fuerzas Armadas mexicanas, buscaban mapear las defensas del país, buscaban demostrar que Estados Unidos podía entrar y salir de México a su antojo, como si fuera su patio trasero. Pero espera,
porque hay más. Y esto es lo verdaderamente importante. La presidenta Sheinbaum presentó quejas formales ante las Naciones Unidas, pero el Consejo de Seguridad, con el veto de Estados Unidos, se convirtió en un circo inoperante. El mundo veía la agresión, pero las instituciones callaban. Era exactamente lo que Washington quería: impunidad total. Luego vino la retórica. Donald Trump, en sus conferencias de prensa y a través de sus redes sociales, desató una campaña de desprestigio sin precedentes. Llamó a la presidenta Sheinbaum la presidenta de los cárteles. Acusó al gobierno mexicano de ser un narcoestado fallido y amenazó no una, sino varias veces con enviar al ejército estadounidense a limpiar México. Déjeme ser absolutamente claro sobre lo que esto significa. Un presidente de Estados Unidos amenazó públicamente con invadir a un país vecino, una violación directa y flagrante de la soberanía mexicana y del derecho internacional. Estas no son solo palabras, son amenazas de guerra de la nación más poderosa del mundo contra su vecino. Y el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso, ocurrió hace apenas una semana. Un dron estadounidense, en una muestra de arrogancia increíble, sobrevoló a baja altura una base militar en Coahuila. La paciencia se agotó. La Fuerza Aérea Mexicana respondió utilizando sistemas de interferencia electrónica y obligó al dron a realizar un aterrizaje forzoso en territorio mexicano. La evidencia era irrefutable. México tenía en sus manos la prueba física de la violación sistemática de su soberanía. Y fue en ese momento, según fuentes de alto nivel en el gobierno, que la presidenta Sheinbaum tomó la decisión final. Autorizó la activación inmediata del escudo S-400, cuya instalación se había acelerado en secreto durante las últimas semanas. Mucha gente en los comentarios de mis videos anteriores me escribió diciendo que Estados Unidos nunca permitiría algo así, que México no se atrevería. Respeto su opinión, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué se equivocaban. Ayer, 25 de enero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional, en un comunicado conjunto con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, confirmó la plena operatividad del sistema S-400 en múltiples emplazamientos estratégicos en los estados de Sonora y Chihuahua. Videos que ya son virales en redes sociales, grabados por ciudadanos mexicanos, muestran los convoyes militares llegando a sus posiciones finales durante la noche. Se ven los enormes vehículos transportadores y erectores de misiles, los camiones de comando y los radares multifunción girando, despertando a una nueva realidad. Un alto mando del ejército mexicano, en una declaración anónima a un medio nacional, lo dijo con una claridad brutal: se terminaron los juegos. Cualquier piloto estadounidense que reciba la orden de cruzar la frontera sin autorización debe saber que está volando hacia un muro de acero infranqueable. Le pedimos que piense en su familia. Si se queda conmigo hasta el final, le mostraré exactamente qué significa esto para el precio de la gasolina en Estados Unidos y por qué sus ahorros de pensión podrían estar en riesgo en los próximos meses. Pero primero, necesita entender la reacción internacional, porque ante esta defensa histórica, ¿acaso México está solo? La respuesta es un rotundo no, y esto es lo que tiene a Washington verdaderamente preocupado. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, emitió una declaración de una dureza poco común en la diplomacia canadiense. Cito textualmente: la estabilidad de América del Norte no puede ser rehén de la retórica incendiaria y las acciones unilaterales. El respeto a la soberanía nacional no es opcional. Instamos a la administración estadounidense a cesar las provocaciones. Nuestra solidaridad está con el pueblo y el gobierno de México. Escúcheme con atención porque esto es crucial. Canadá, el aliado más cercano de Estados Unidos, acaba de ponerse del lado de México. Esto no tiene precedentes en la historia moderna de América del Norte y las implicaciones económicas son enormes. Imagínese esto como un vecindario. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el vecino que controla todo, el que decide quién puede hacer qué, el que pone las reglas. Pues bien, ese vecindario acaba de rebelarse.
Y el vecino del norte, Canadá, está diciendo públicamente que el bully se pasó de la raya. Pero el apoyo va mucho más allá de nuestros vecinos inmediatos. Desde Sudamérica, el presidente de Brasil ha declarado que la agresión contra México es una agresión contra toda América Latina y ha convocado a una reunión de emergencia de la CELAC para presentar un frente común de condena. Los presidentes de Argentina, Colombia y Chile se han sumado, publicando mensajes de apoyo a la presidenta Sheinbaum y reconociendo el derecho de México a defenderse. Es un despertar de la dignidad latinoamericana. Un recordatorio de que la doctrina Monroe, esa idea de que América es el patio trasero de Estados Unidos, está muerta y enterrada. Y aquí viene lo verdaderamente importante para entender el panorama global. Desde el otro lado del mundo, la reacción ha sido igual de contundente. China, a través de su portavoz de Exteriores, acusó a Estados Unidos de comportamiento de hegemón imperialista y de exportar inestabilidad para su propio beneficio político. Pekín reafirmó su alianza estratégica con México y ofreció fortalecer la cooperación económica para contrarrestar los efectos de los aranceles de Trump. Y por supuesto está Rusia. El presidente Putin, en una llamada telefónica con la presidenta Sheinbaum esta mañana, le reiteró su apoyo total, afirmando que el SS-400 está en buenas manos y que Rusia no dudará en proveer asistencia adicional si la soberanía de México sigue siendo amenazada. El Kremlin, en una nota de prensa, recordó al mundo que el acuerdo de cooperación técnico-militar con México responde al derecho inalienable de toda nación soberana a defenderse de agresiones externas. Y esto conecta directamente con algo que he estado analizando durante meses, el ascenso de los BRICS y el declive del dominio estadounidense, porque lo que estamos presenciando no es simplemente una crisis diplomática entre dos países vecinos. Es el momento exacto en que el orden mundial cambió. México, un país que durante décadas operó bajo la sombra de Washington, acaba de demostrar que hay alternativas, que Rusia y China están dispuestos a respaldar a las naciones que se atrevan a desafiar la hegemonía estadounidense. En Europa, aunque con más cautela diplomática, líderes de Francia y Alemania han expresado su profunda preocupación y han llamado a una desescalada inmediata, criticando implícitamente la política de máxima presión de Trump que ha llevado a esta crisis. El mensaje global es claro. El mundo ve a Trump como el agresor y a México como una nación que ejerce su legítimo derecho a la defensa. Ahora déjeme explicarle qué significa todo esto para su bolsillo, porque aquí es donde la geopolítica se convierte en economía personal. Si Trump cumple su amenaza de un bloqueo económico total contra México, el precio de la gasolina en Estados Unidos podría subir entre 40 y 60 centavos por galón en cuestión de semanas. ¿Por qué? Porque México es uno de los principales proveedores de petróleo crudo a las refinerías del Golfo de México. Cortar esa relación significa que Estados Unidos tendría que buscar petróleo más caro en otros mercados, y eso es solo el principio. El 40% de las frutas y verduras frescas que se consumen en Estados Unidos durante el invierno vienen de México. Un bloqueo significaría estantes vacíos en los supermercados y precios por las nubes en los productos que sí lleguen, pero hay algo que no le han dicho. Y esto es lo más importante de todo. La industria automotriz estadounidense depende de México de una manera que muy pocos entienden. El 62% de las autopartes que se usan en las fábricas de Detroit, de Michigan, de Ohio, vienen de plantas mexicanas. Un bloqueo económico no solo afectaría a México, paralizaría la producción de autos en Estados Unidos. Miles de trabajadores estadounidenses perderían sus empleos y los precios de los autos nuevos se dispararían. Esta es la trampa en la que Trump se metió solo. Amenazó tanto, presionó tanto, insultó tanto, que México tuvo que buscar protección en otra parte. Y ahora Estados Unidos no puede atacar sin destruirse a sí mismo en el proceso. Mis fuentes dentro del Pentágono me confirmaron algo que los generales saben pero no pueden decir públicamente. El S-400 no es un juguete. Es uno de los sistemas de defensa antiaérea más avanzados del planeta.
Cambia por completo el balance de poder aéreo en la región. Cualquier operación militar contra México ahora tendría un costo prohibitivo en vidas estadounidenses y en equipos multimillonarios. Imagínese una cúpula invisible que se extiende 400 kilómetros desde la frontera hacia el interior de México. Cualquier avión de combate, bombardero o dron estadounidense que intente cruzar esa línea sin autorización es detectado por múltiples radares, rastreado en milisegundos y puede ser interceptado por diferentes tipos de misiles dependiendo de su altitud y velocidad. Es una declaración tecnológica de que el cielo de México tiene dueño, y ese dueño es el pueblo de México. Esto anula la ventaja aérea que Estados Unidos ha mantenido durante décadas y obliga a Washington a tratar a México como un igual, no como un subordinado. Por eso la reacción de Trump es tan visceral. No es solo por los misiles, es porque se ha roto el paradigma de poder en el continente. Ahora veamos las reacciones internas en ambos países. En México, la reacción ha sido de un cierre de filas casi total en torno a la presidenta Sheinbaum. A pesar de las diferencias políticas, los principales líderes de la oposición han manifestado públicamente su apoyo a la medida, entendiendo que la soberanía nacional está por encima de cualquier disputa partidista. En las principales plazas del país, desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta la Macroplaza de Monterrey, miles de personas se han congregado espontáneamente en manifestaciones de apoyo. Ondean banderas mexicanas y se escuchan gritos de viva la soberanía y México se respeta. Hay un sentimiento palpable de orgullo, de dignidad recuperada. En lo económico, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una caída inicial por el nerviosismo, pero se ha recuperado e incluso ha subido ligeramente. Una señal de que los mercados interpretan esta acción no como una escalada descontrolada, sino como un acto que impone estabilidad y disuade de futuras agresiones. La presidenta Sheinbaum se dirigió a la nación hace poco más de 24 horas en un mensaje histórico. Con una firmeza que resonará en los libros de historia, dijo: compatriotas, durante semanas hemos soportado agresiones económicas, violaciones a nuestro espacio aéreo e insultos a nuestra dignidad. Hemos agotado todas las vías diplomáticas. Hoy he tomado la decisión de activar un escudo protector para nuestra nación. El sistema S-400 no es un arma de ataque. Es una declaración de que México es una nación soberana, independiente y libre. No buscamos la confrontación, pero que nadie se equivoque. No toleraremos ni una sola violación más a nuestra soberanía. A la comunidad internacional le decimos que México sigue comprometido con la paz. Y al gobierno de Estados Unidos le decimos: respeten a México para que podamos ser los buenos vecinos y socios que siempre hemos sido. La era de la sumisión ha terminado. ¿Y cuál fue la reacción en Estados Unidos? Como era de esperarse, la de Donald Trump ha sido furiosa y errática. Hace apenas unas horas, publicó en su red social una serie de mensajes en mayúsculas llamando a la presidenta Sheinbaum marioneta de Putin, acusando a México de invitar a una potencia hostil a nuestro patio trasero y amenazando con un bloqueo económico total si los misiles no son desmantelados en 48 horas. Es la reacción predecible de un bully acorralado que no entiende otro lenguaje que el de la amenaza. Sin embargo, la reacción del Pentágono ha sido mucho más cautelosa. El secretario de Defensa emitió un comunicado muy breve afirmando que están monitoreando la situación y que las fuerzas estadounidenses en la región permanecen en alerta. Pero fuentes internas filtradas a medios estadounidenses revelan una profunda preocupación entre los generales. La oposición en Estados Unidos también ha reaccionado, y no condenando a México, sino a su propio presidente. El líder de la minoría en el Senado declaró públicamente: el presidente Trump ha creado esta crisis con su política exterior imprudente y su retórica de matón. Ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional al convertir a un vecino y socio clave en un adversario. Esta es una crisis autoinfligida
Incluso dentro de su propio partido empiezan a escucharse voces de preocupación, aunque en privado admiten que Trump ha ido demasiado lejos, acorralándose a sí mismo y a Estados Unidos en una situación sin salida fácil. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas y días? Según fuentes de inteligencia militar, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha comenzado a volar misiones de reconocimiento con aviones RC-35 Rivet Joint y drones RQ-4 Global Hawk a lo largo de la frontera, pero manteniéndose estrictamente en su lado del espacio aéreo. Están probando los radares del S-400, intentando descifrar sus frecuencias, su alcance, su tiempo de reacción. Es un juego del gato y el ratón de altísima tecnología. Del lado mexicano, las Fuerzas Armadas están en estado de máxima alerta. Se ha reforzado la presencia militar a lo largo de toda la franja fronteriza, no solo con los sistemas antiaéreos, sino también con unidades de infantería y blindados. El mensaje es claro: estamos preparados para cualquier escenario. En el frente diplomático la actividad es frenética. El embajador de México ante las Naciones Unidas ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para hoy, donde presentará las pruebas de las incursiones de los drones estadounidenses y defenderá la legalidad del despliegue defensivo bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU, que consagra el derecho a la legítima defensa. Al mismo tiempo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, está intentando organizar una cumbre trilateral de emergencia, pero hasta ahora Trump se ha negado a participar. Los analistas militares coinciden en que Donald Trump tiene dos opciones, ambas muy complicadas para él. La primera es escalar, cumplir su amenaza de un bloqueo total e incluso intentar probar militarmente el escudo mexicano. Esta opción, según los expertos, sería catastrófica. No solo destruiría la economía de América del Norte, sino que un ataque a México podría ser respondido. El S-400 podría derribar aviones estadounidenses, lo que llevaría a una guerra de consecuencias impredecibles. La segunda opción es, por primera vez en su presidencia, dar un paso atrás, reconocer que su política de máxima presión ha fracasado y buscar una salida diplomática. Esto sería una humillación política para él, pero es la única opción racional. ¿Qué camino elegirá un líder tan impredecible y volátil? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es lo que mantiene al mundo en vilo en este momento. Lo que sí sabemos es esto: el 25 de enero de 2026, México trazó una línea inquebrantable en el cielo. El despliegue del S-400 no es un acto de agresión, es la respuesta calculada, valiente y contundente de una nación soberana que se niega a ser intimidada, que se niega a arrodillarse. Es el resultado directo de una política exterior estadounidense errática y agresiva que ha empujado a un socio histórico a buscar nuevos aliados para garantizar su supervivencia y su dignidad. La geopolítica no perdona errores, y el plan de Trump ha fracasado de una manera espectacular. Esto significa que sus ahorros, su pensión, el precio de lo que usted consume, todo está en juego en los próximos meses, porque las consecuencias económicas de esta crisis apenas están comenzando. Y aquí está lo verdaderamente importante. Tienes dos opciones. Quiero saber tu opinión, una opinión que no encontrarás en los medios tradicionales. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que México hizo lo correcto al defender su soberanía con el C-400. O la letra B si crees que esta decisión llevará a una escalada peligrosa que terminará mal para todos. Y dime algo más. ¿Cuál fue el minuto más importante para ti, el que te hizo decir esto es crucial? ¿Fue cuando revelé el impacto en el precio de la gasolina o cuando expliqué cómo la industria automotriz estadounidense depende de México? Pone el minuto exacto en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis, dale like para que esta verdad pueda ser vista por más personas. Si te quedaste hasta el final, sabes que este análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana para que no te pierdas la verdad que Washington no quiere que sepas.
La activación del S-400 es solo el primer paso. En mi próximo análisis revelaremos los documentos filtrados que muestran el plan de respuesta del Pentágono y las 3 opciones militares que están sobre la mesa de Trump en este momento, lo que significa que esta batalla será mucho más grande de lo que imaginas. Suscríbete y activa la campana para ver ese análisis urgente. Esto ha sido Richard Wolff. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos.